Hola, soy Daniel, desarrollador de aplicaciones móviles. Hace poco, para un proceso de selección, me pidieron que hiciese una aplicación Android. La aplicación era muy sencilla. Tenía que leer de un web service un listado de películas. También el detalle de cada película. Todo esto almacenarlo en base de datos local, para que pudiese estar disponible sin conexión. La interfaz gráfica no debería ser muy complicada, ya que es lo que menos importancia le dan. Lo que sí, la aplicación debería escalar. Para ello, aunque sea una aplicación pequeña, deberíamos hacer algo de sobreingeniería. Pues bien, vamos a ver cómo hice esta aplicación. Para empezar, en la parte gráfica he utilizado Jetpack Compose, la nueva librería de Android, la cual de una forma muy sencilla me va a permitir montar pantallas como la que tenemos aquí, el listado de películas. Para ello utilizamos un Lazy Vertical Grid, al cual le pasamos el listado de películas y montamos una vista para mostrar cada uno de los ítems. En la parte gráfica, además, he creado una carpeta para el detalle de la película y otra carpeta para una pequeña splash screen que se mostrará cuando inicie la aplicación. Tenemos el tema, donde podremos adaptar los tipos de letra, los colores, etc. También una carpeta para componentes, donde pondremos pues, componentes comunes, como por ejemplo cómo se crean las imágenes. Y por último, una carpeta para navegación. Aquí se definirán cómo se navegará entre las pantallas de la aplicación. En principio empezamos en la Splash, vamos a la Home y de la Home podemos saltar al detalle de cada película. Después tocaba leer los datos. Bien, para ello he utilizado Retrofit, una de las librerías más populares para leer web service. En Retrofit lo que hacemos es montar cada uno de los endpoints, en este caso tenemos dos, el listado de películas y el detalle de una película. Definimos cómo se van a mapear los objetos, etcétera, y después ya los iremos leyendo. En la parte de base de datos he utilizado Room. Room es también una librería de Android que nos da mucha facilidad para leer y obtener datos de base de datos local. Para utilizarla definimos un DAO. Este DAO va a tener tres operaciones básicas. Vamos a insertar películas, vamos a leer el listado de películas y vamos a leer cada una de las películas. A la hora de leer utilizamos Flow, el cual nos irá dando los distintos estados por los que va pasando esa consulta. ¿Cómo juntamos todo esto? Pues bien, estoy utilizando un repositorio. Vamos a ver cómo se lee el listado de películas. A través de una clase en Network on Resource le estoy diciendo cómo leer las películas desde web service. Después le digo cómo lee las películas desde la base de datos local y le digo cómo tiene que pasar del objeto de web service a la base de datos local. En este caso, pues hace un mapping convirtiendo a movie y finalmente insertando el listado resultante. Vamos a ver en detalle Network Resource. Bien, Network Resource lo que va a estar haciendo es ir devolviendo los distintos estados por los que va pasando la lectura del API, de la base de datos, a través de un objeto resource. Este objeto resource se le puede pasar cualquier tipo de dato como resultado. Y además devuelve otras propiedades como el status. El status va a ser loading, success o error, en función del estado en el que se encuentre la consulta. En un primer momento se lee de base de datos local lo que tengamos y devuelve un loading. Después se hace una petición al API. Aquí nos podrá venir pues un éxito, una respuesta vacía o un error. En función de lo que venga, pues se devolverá success o error. En el caso de que dé success, además se salvan los datos en base de datos local. Y finalmente se vuelve a leer de base de datos y mandar los resultados con un success o un error, como decíamos. Bien, una vez que ya sabemos cómo leer los datos, tenemos montada la interfaz gráfica, todo eso hay que juntarlo. Lo vamos a hacer a través de el patrón Model View Model. Para ello nos creamos un View Model.
tendremos una propiedad para leer las películas, la cual será un flow de un listado de películas. Así, de ese modo, podremos ir conociendo los distintos estados por los que pasa la película. Si os fijáis, arriba tengo un título donde le pongo el estatus. En este caso es un success. Antes ha pasado por un loading, cuando ha estado leyendo datos y finalmente nos ha dado este estado. Bien, en este flow simplemente llamamos a Movie Repository y a su propiedad Movies y ya se encargará de leer todos estos datos e ir pasando por los distintos estados. También comentar que estoy utilizando inyección de dependencias. En la inyección de dependencias estoy usando Gil en concreto, el cual me permite de una forma muy sencilla configurar todas estas dependencias. Simplemente en esta clase addModule tengo que ir configurando los objetos de los que dependo y cómo se tienen que ir instanciando. Vale, y ahora queda una parte muy importante que es el testing. En este caso, la aplicación no tiene nada de testing. La he creado, he hecho el mínimo producto que necesitaba y no tengo ninguno, lo cual me da muy poca seguridad. Es por ello que en los siguientes vídeos lo que voy a ir haciendo es ir creando los tests poco a poco. Iremos viendo problemas que nos surgen, viendo distintos tipos de test, del API, de la base de datos, etcétera, y los vamos a ir montando. Por ello, primero me gustaría que descargaseis este repositorio que lo he dejado en la descripción del vídeo. Lo podéis descargar, hacer un fork, mandar pull request, lo que queráis. Después iré haciendo los distintos tests a lo largo de los siguientes vídeos y vosotros podréis ir comentando o irme sugiriendo los siguientes tests que podemos hacer. Sin más, me despido, pero sin antes deciros que no olvidéis suscribiros, darle al like y a la campanilla para que podáis ver notificaciones de los siguientes vídeos. Un saludo, chao chao.